Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos un día más estudiando la palabra del Señor. Mi hermano Jonathan. Pastor, que el Señor le bendiga. Siempre es un placer estar compartiendo la palabra del Señor. Amén, mi hermano, cierto, hemos tenido muy buenos informes, como venimos diciendo, de los estudios bíblicos, así que nos alegramos de que este tiempo de formación, de enseñanza, sea una bendición para sus vidas. Amén. Agradecemos a los hermanos que se están conectando, lo están viendo, y es verdad, Pastor. No han dado muy buen feedback y agradecemos, cierto, que puedan estar aprendiendo junto a nosotros, porque también aprendemos, Pastor, nosotros. Amén. En comunidad, como lo hemos visto en los estudios anteriores, estamos avanzando en lo que es el aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Así que ahí invitamos a todos los amigos, si no estás suscrito todavía, suscríbete, Iglesia de Dios, Palabra de Vida. Todos los días lunes, en la semana, estamos subiendo estudios bíblicos y predicaciones. Amén. Así que ahí encontrará información relevante, el Señor nos ha hablado. Y en esta dinámica, Pastor, que sin duda alguna es bastante amigable para poder aprender más del Señor. Amén. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tenemos para estudiar lo que son las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas. Así es, Pastor. Llegamos a la sección. Bueno, si no han visto los hermanos el estudio anterior, de hecho, le invitamos a que puedan ir al canal, ¿cierto? Y verlo, porque ahora hablamos de Pablo, ¿cierto? Algunas cositas, pero hoy entramos a una gran sección donde su nombre se repite harto. Amén. Así que, mis queridos amigos, la primera pregunta, ¿cierto?, que le vamos a preguntar, valga la redundancia, a nuestro hermano Jonathan, es ¿quién fue Pablo, mi hermano Jonathan? Pastor, como lo mencionamos en el estudio anterior, Pablo fue un apóstol llamado por Cristo para predicar el evangelio a los gentiles. Ese es en un concepto general. Pero fíjese que Pablo no solo fue un discípulo, no solamente fue un discípulo, ¿cierto?, en la enseñanza, porque Pablo no caminó con Cristo. Sin embargo, un encuentro con Él lo hace, ¿cierto?, entregar su vida y empezar a trabajar en profundidad. Tuvo un encuentro real con Él, que es lo que nosotros hablamos en este tiempo, ¿cierto?, que es necesario. Entonces pasó de ser un perseguidor, que sabemos que el hombre perseguía a los cristianos, ¿cierto? Bueno, ya lo vimos, así que hermanos, vayan a ver el estudio de Hechos, pero pasó a ser uno de los mayores predicadores del Evangelio en el cual nosotros tenemos registro en este tiempo y en la Biblia. Entonces su vida nos demuestra que no solo Dios perdona, sino que también transforma y da propósitos. Amén. Qué poderoso, mi hermano Jonathan, es tener un encuentro con el Señor. Imagínate que Pablo, ¿cierto?, no caminó con los 12, pero cuando tuvo ese encuentro, eso lo cambió todo y llegó a ser un hombre usado, pero poderosamente por el Señor. Así es, él entendió, se dejó llenar por el Espíritu Santo, lo capacitó y es extraordinario. Lo que vamos a ver hoy día es extraordinario. Amén. Y un ejemplo para nosotros. Nosotros tampoco hemos visto a Jesús físicamente, por fe hemos creído, ¿cierto? Y el mismo Dios que usó a Pablo también puede usar nuestras vidas el día de hoy. Amén, así es, pastor, así es. Amén. Mi hermano Jonathan, otra pregunta. ¿Cuántas cartas, epístolas escribió el apóstol Pablo? Bueno, tradicionalmente se atribuyen 13 cartas, ¿ya? Estas cartas no fueron escritas, sí, como libros teóricos. Eso tenemos que tenerlo en claro, pastor. Para que nosotros podamos comprender, ¿cierto? Cada vez que los hermanos puedan leer la palabra, ya entiendan que no fueron simplemente teoría, sino que se escribió en medio de situaciones reales. Cuando nosotros leemos las distintas cartas nos damos cuenta que había un contexto, había una situación, había un trasfondo. Entonces cada carta responde a problemas, dudas, necesidades específicas de la iglesia en ese momento. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿y el propósito principal de las cartas de Pablo cuáles eran? Pastor, eran enseñar doctrina, corregir errores, animar y dar instrucciones. Siempre estaba esto en Pablo y esto lo grafica en sus escritos. Entonces, Pablo no solo enseñaba en qué creer, sino, pastor, que enseñaba en cómo vivir. Y sus cartas, muchas veces vemos ese equilibrio entre la doctrina y la práctica. Amén. Y qué importante, mi hermano Jonathan, ¿cierto?, de que Pablo y los otros apóstoles, ¿cierto?, Juan, Pedro, escritores también, Santiago, ¿cierto?, Marcos, nos dejaran un registro para que nosotros no estuviéramos en el aire. Así es, pastor, es verdad. Gracias que tenemos la Biblia, la palabra, es que nosotros sabemos cómo debemos conducirnos como iglesia, como cristianos, como discípulos. Es verdad, pastor, eso es una tremenda guía que nosotros tenemos el día de hoy, así que mis hermanos, aprovechamos de dar el tips, no perdamos esta oportunidad de poder leer nuestras Biblias que todos tenemos en nuestras casas,
que hoy día lo tenemos al alcance del celular, pastor. Amén. Lo tenemos en audio, Biblia, bueno, es de todo, en YouTube, hasta en Netflix, pastor, encontramos Sí. historias bíblicas, así que No hay excusa para no estudiar la Biblia. así es, Amén. pastor. Mi hermano Jonathan, y las cartas de Pablo, ¿a quiénes iban dirigidas? Fíjese, pastor, que iban dirigidas a iglesias y a personas, ¿ya? Porque esto muestra que el evangelio es tanto comunitario como personal, como lo hemos hablado ya anteriormente. Entonces Dios trabaja con la iglesia, pero también en el cuidado de cada uno de nosotros como personas. Amén. Y mi hermano Jonathan, ahora por ejemplo, hay diferentes tipos de cartas, ¿cierto? Nosotros vemos de que están algunas cartas que son más doctrinales, cartas, por así decirlo, personales también, como la de Filemón, cartas pastorales también, ¿cierto? Que está la carta a Timoteo, a Tito, ¿cierto? Sí. Hablemos ahora cartas doctrinales, ¿cierto? ¿Cuál es la carta más doctrinal que tiene el apóstol Pablo en toda su teología? Romanos. Romano. Romanos, pastor. Directo nomás. Porque fíjese que la carta a los romanos es como la base del evangelio. Cuando lo leemos, nos damos cuenta que él explica profundamente sobre el pecado, sobre la gracia y sobre la salvación. Nos da una clase magistral, Pablo, a través de lo que le escribía a los romanos. Es extraordinario, pastor. Amén. Entonces, la carta de los romanos, ¿cierto? Nos presenta varias doctrinas que son fundamentales para la fe. Así es, Amén. pastor. Y mi hermano Jonathan, ¿qué podríamos decir nosotros de la carta a los Gálatas? A los Gálatas, pastor. Mire, nosotros en Gálatas encontramos que el tema principal está en la salvación por gracia. Eso es en algo que habla Pablo, ¿cierto? Porque fíjese que Pablo confronta la idea de que hay que ganarse la salvación, que era un poco lo que estaban hablando algunos. Entonces, nos damos cuenta que la gracia es un regalo y no una recompensa. Ese finalmente es como en donde podríamos encapsular todo este gran tema sobre los Gálatas. Amén. Bueno, y Pablo, ¿cierto? En Gálatas vemos de que les dice, oh Gálatas insensato, ¿cierto? Bueno, esa es una parte dura. Hermanos, cuando lo lean se van a acordar de nosotros cuando le dice. Tanto que les enseñé la palabra para que se terminen desviando. Y bueno, no hay otro evangelio, ¿cierto? Ahí también, pastor, vemos cómo de repente surgen ciertas también las emociones. Es que en los escritos paulinos, pastor, nosotros podemos hacernos un contexto general de cómo era Pablo, su intensidad con la que trabajaba, así que... Y otro texto igual que aparece en Gálatas, ¿cierto? Son los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Así es, ahí lo encontramos también. Amén, ¿cierto? Y mi hermano Jonathan, hablando de las cartas, ¿cierto? A las iglesias. Nosotros tenemos una epístola, dos epístolas, ¿cierto? Dirigidas a una iglesia bien particular, que estaba bien bendecida en dones espirituales, pero que era un poquito desordenada también, la iglesia de Corintios. Así es, pastor. Fíjese que, como se lo escuché a alguien por ahí, a un pastor que dijo, la iglesia de Corinto de repente podría ser la iglesia que alguien quiere evitar administrar. Porque como lo dice usted, por ejemplo, que habían algunos problemas que estaban sucediendo, y habían divisiones, había inmoralidad, había mal uso también de los dones espirituales dentro de la congregación. Era una iglesia activa. Vemos a un tremendo mover del Espíritu Santo, pero a la misma vez era desordenada. Entonces, tenían dones, pero quizás en algunos momentos les faltaba carácter para poder justamente dejar que el Espíritu Santo obrara en la forma ordenada que lo hace. Amén. Y qué tremendo, mi hermano Jonathan, de que el Señor, ¿cierto?, inspiró al apóstol Pablo para que pudiera escribir esta carta a Corintios y, bueno, todos esos problemas que surgieron y todo en ese tiempo para poder ordenar la iglesia, pero es una tremenda enseñanza para cómo nosotros debemos hacer iglesia en el día de hoy. Porque muchos de esos problemas que viven los corintios, o vivían o pasaban ahí, muchas veces surgen en la iglesia contemporánea de ahora. Es cierto, pastor, y eso es lo que a mí de repente, como digo, me vuelve loco, el ver cómo la palabra es tan viva, porque lo que hizo usted, de repente Pablo le está hablando de que habían conflicto entre ellos y no sé, pues acudían al poder judicial, equiparando hoy día cómo son las cosas. Entonces uno dice, lo que hizo usted, pues, eso no es tan lejano a lo que podía suceder en una congregación que quizás está desordenada, en conflicto, bueno, en situaciones de inmoralidad que nombra ahí, que hoy día ya nos pareciera que nos quedamos cortos, pero
también sucedía dentro de la Claro, congregación. imagínate que muchas veces hay pecado en la iglesia y los pastores, ¿cierto? O los líderes por no querer herir a las personas, no querer ser muy duros, no quieren poner en disciplina, pero Pablo, por ejemplo, toma este caso de inmoralidad, pone en disciplina a la persona en el amor del Señor, pero él tiene que decirle, el evangelio cambia vida y una persona en pecado no puede seguir así, tiene que haber un cambio. Y me parece, ¿cierto?, de que en 2 Corintios hubo un arrepentimiento, un cambio de actitud de esta persona, ¿cierto?, para que después fuera reintegrado a la iglesia cuando ya había ordenado su vida. Es efectivo, pastor. Y eso sabe que es un muy buen punto, porque quizá en el tiempo nosotros lo perdemos. Creemos que simplemente Dios nos habla de amor, pero también vemos que Dios nos corrige. Y Pablo fue un hombre que él no transaba. Él no transaba con lo que correspondía con el Señor, con el orden del Señor, cómo se mueve el Espíritu Santo. Entonces, es importante rescatar estos principios justamente para la administración de la iglesia hoy en día. Amén. Otro texto, ¿cierto?, que aparece en 1 Corintios, que recuerdo es el que nos habla de la preeminencia del amor. 1 Corintios 13, ¿cierto? Así y ahí es. nos explica cómo debemos amar nosotros como cristianos. Es verdad. Amén. Así que qué tremendo, mi hermano. Es maravilloso cuando uno empieza a estudiar la Biblia, la palabra del Señor, y Dios a nosotros nos va instruyendo por medio de la lectura bíblica. Entonces, ¿qué enseña Pablo en 1 Corintios, mi hermano? Pastor, en 1 Corintios Pablo habla sobre tres cosas bien claras, que habla sobre el orden, sobre el amor y los dones. Pablo enseña que el amor es más importante que cualquier don incluso. Usted lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque sin amor lo espiritual pierde sentido. Y eso es lo que Pablo un poco a lo largo de todos los capítulos, ¿cierto?, de 1 Corintios lleva hacia allá, hablando de estos temas. Amén. Y en 2 Corintios, mi hermano Jonathan, ¿cuáles serían los temas relevantes que se destacan en esta epístola para la iglesia? ¿Sabe qué, pastor? Principalmente en 2 Corintios se habla sobre la debilidad humana. Y Pablo muestra que la debilidad no es un obstáculo. Y eso es algo que nosotros debemos tener en consideración, porque es un lugar donde Dios se manifiesta con más fuerza aún. Amén. Y imagínate que yo me acuerdo de que en estas epístolas de Corintios, el mismo apóstol Pablo, él decía, bueno, se sentía de repente un poco triste porque llegaban falsos apóstoles a la iglesia, seducían a la iglesia, y él decía que él se gloriaba, ¿cierto?, en sus debilidades en Cristo. Así Recuerdo que en una de las epístolas el Señor le permitió un aguijón y él le dijo, bástate en mi gracia. Y Pablo empieza a nombrar todos los sufrimientos que él tenía que vivir como apóstol del Señor. Es increíble ese pasaje, a mí me gusta mucho, que está justamente en esos capítulos. Cuando Pablo, yo siempre digo, tenía que rendir sus credenciales cuando lo querían cuestionar y todo. Y claro, cuando él empieza a enumerar las cosas que ha vivido hasta ese momento de la escritura, uno dice, wow, un hombre extraordinario que aún en medio de todo eso seguía justamente guiando al encuentro con Dios, porque él lo entendió, que un encuentro con Dios es suficiente para una persona. Amén. Cuando uno ha tenido un encuentro con Dios, ¿cierto?, por más situaciones que viva, momentos difíciles, enfermedad, prueba, escasez, ¿cierto? Porque aún Pablo, yo recuerdo de que él trabajaba, ¿cierto?, para poder sustentar su ministerio, pero nada lo hacía volver atrás, nada lo hacía desistir. Y eso es cuando uno tiene un encuentro genuino con el Señor, que uno persevera, ¿cierto?, hasta el final. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos, amigos, que nosotros lo podamos tener. Así es. Pablo tuvo, como lo decía usted, tuvo que aprender a trabajar, tuvo que pasar tiempo, ¿cierto?, enseñando, pero también tuvo tiempos de soledad, quizás, de cansancio, de angustia, pero como dice usted, no había nada que lo detuviera para poder seguir predicando el mensaje del Señor. Amén. Mi hermano Jonathan, y ahora, por ejemplo, hay otra epístola que escribió Pablo que es Efesios. ¿Cuál es el tema principal que nos presenta la epístola a los Efesios? Bueno, Pablo aquí principalmente habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, ya, porque la iglesia, él nos muestra que no es solo una organización, era lo que estaba transmitiendo, sino que es un cuerpo vivo donde Cristo es la cabeza. Entonces, bueno, dentro de los capítulos encontramos, ¿cierto?, la armadura de Dios, bueno, harta enseñanza, ¿cierto? Y les incentivamos, hermanos, que le generamos la curiosidad de que puedan leer las cartas. Amén. Porque son epístolas tan cortitas que uno en media hora se las lee. Sí, en un devocional personal, alguien toma el libro de Efesios y comienza a leer,
pero son tan enriquecedores las enseñanzas. Es que ese equilibrio que le decía dentro de la doctrina y el equilibrio práctico, porque Pablo siempre tiene esto, la enseñanza y cómo se hace, cómo se vive. Y justamente nos habla de esta parte, ¿cierto?, de esta hermosa visión de la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. A mí hay un pasaje que me gusta mucho, ¿cierto?, que está ahí en Efesios, que dice que el Señor ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque muchas veces nosotros pensamos, ya los que tienen que hacer la obra son los pastores, misioneros, profetas, evangelistas, qué sé yo, pero en la Biblia dice que precisamente Dios levanta este tipo de personas, ¿cierto?, con estos dones ministeriales para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. Así es. El hermano que viene, ¿cierto?, al culto, la hermanita que llega a los servicios, a adorar al Señor. Dios, por medio de la enseñanza, por medio de la formación, aún por medio de este mismo estudio bíblico que estamos dando, ¿cierto? Amén. Dios quiere perfeccionar a esos hermanos para que ellos hagan la obra del ministerio. Así es. Eso es algo que mencionaba Pablo mucho. Amén. Mi hermano Jonathan, y otra epístola, ¿cierto?, la epístola de los Filipenses. ¿Qué nos enseña, qué verdades centrales nos enseña esta epístola? Fíjese, pastor, que aquí nosotros podemos ver el gozo en las dificultades. Y esto es algo extraordinario, porque aquí vemos a Pablo escribiendo desde algún lugar en particular. Él estaba escribiendo desde la cárcel, pero él hablaba de gozo. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo? Este hombre, el mismo que mencionó en la epístola anterior, de que lo habían castigado, apedrado, bueno, un sinfín de cosas, y ahora en la cárcel y transmitiéndose a los hermanos que se puede vivir con gozo. Chuta, uno dice, ¿qué pasa con este hombre? ¿Está loco? ¿Qué sucede? Lo lógico, lo que dice el mundo, dice, debería estar triste, pero sin embargo nos enseña que el gozo no depende de las circunstancias de lo que está pasando. Entonces, cuando leemos Filipenses, pastor, encontramos eso dentro de la carta a nivel general. La epístola del gozo. Así es, pastor. Amén. Hay un texto que me gusta mucho, ¿cierto? Y bueno, y es muy conocido este texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, cuando dice eso, dice, he pasado necesidad, ese vivir en abundancia, en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y eso es lo extraordinario, pastor. Si eso es lo cautivante, mis queridos hermanos, cómo Pablo, en su forma de vivir, nos muestra es cómo vivir en Cristo. Porque esas mismas palabras uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Uno le llega un resfriado, pastor, y oh, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Faltan 10 días para el 30. De verdad. Mi hermano Jonathan, ¿y qué advertencia nosotros podemos encontrar en la epístola a los Colosenses? Pastor, ¿sabe que aquí nosotros encontramos que Pablo habla sobre las falsas enseñanzas? Bueno, a lo largo de las distintas epístolas, nosotros encontramos un mensaje recurrente que era con algo que se enfrentaba Pablo. Él muchas veces vemos que en su ministerio él llegaba a un lugar, plantaba una iglesia, ¿cierto? Y seguía en esta travesía, ¿cierto?, de predicar el evangelio, y después se enteraba que se levantó otra persona y con falsas enseñanzas. Y pareciera, hermano, que estamos hablando de la actualidad del 2026, porque nosotros solo encontramos, hermano, y esto no es que estemos diciendo un tema tabú. Por eso es tanta la importancia de que usted aprenda, que usted lea la palabra, que usted comprenda qué es lo que dice el Señor, para poder evaluar también cuáles son las enseñanzas de lo que uno puede estar escuchando o recibiendo. Entonces Pablo acá habla justamente de la falsa enseñanza, porque enfatiza de que Cristo es suficiente para alguien. Entonces, nada debe reemplazar ni disminuir la centralidad de Cristo en la vida de la persona. Amén, amén. Y ahora que tú nombrabas eso, mi hermano Jonathan, qué importante era el mentoreo que hacía Pablo con la iglesia, ¿eh? Porque de repente lo que suele pasar, ¿cierto?, en estos tiempos presentes, que se envía a alguien a abrir una iglesia o se envía a un misionero, y muchas veces después no está esa preocupación, ¿ya? No está, el misionero quizás planta una iglesia, se va después a otro lugar, después así, y los discípulos quedan, por así decirlo, de repente sin un cuidado pastoral. Pero acá nosotros vemos el cuidado pastoral de Pablo hacia las iglesias que él plantaba. Así es. Que no era llegar y se convertían a Cristo y los dejaba. No No. dejaba a los niños en el hospital. Se los llevaba para la casa y los instruía. Es verdad, pastor, porque vemos que Pablo de repente estaba en un lugar 3 años, 2 años, o sea, un tiempo suficiente, y después con estas cartas de repente vemos algunas que nos demuestran que había comunicación, de saber cómo estaban, en qué estaban. Vemos que escribe para corregir conductas, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, de Corinto. Entonces,
estaba ese cuidado pastoral de Claro, Pablo. y hoy en día más que tenemos la tecnología que podemos usarlo, hacerlo con mucha más facilidad que en los tiempos del apóstol Pablo, hoy día más que nunca deberíamos hacerlo. Así es, imagínense, estamos a un botón de un llamado, de un mensaje, de un audio, Amén, y podemos estar conectados a kilómetros de distancia y podemos hacerlo. amén, amén, qué tremendo. Mi hermano Jonathan, ahora pasemos, ¿cierto?, a hablar un poquito de las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales, epístolas pastorales del apóstol Pablo? Bueno, dentro de las epístolas Paulinas nosotros encontramos 1 y 2 de Timoteo y Tito, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que en estas cartas son conocidas como pastorales porque no están dirigidas a una iglesia en general, sino que a líderes específicos, ¿ya? Entonces Pablo le escribe una carta en una etapa más madura de su ministerio, transmitiendo experiencia, consejos y dirección espiritual. Vemos que Pablo, por ejemplo, le enseña a Timoteo cómo tiene que ser un ministro, cómo él tiene que, por ejemplo, ir conociendo a las personas cuando van creciendo para poder desarrollar algún cargo, ¿cierto? Y hacer que la obra se siga sustentando en el tiempo. Amén. Entonces podríamos decir que estas cartas están dirigidas a los líderes de la iglesia. Así es. Amén. ¿Y cuáles son qué es lo que enseñan el fondo de estas cartas? Fíjese, pastor, que nosotros encontramos organización y dirección. Si lo vemos en una forma práctica, porque como le decía, esta carta enseña cómo debe organizarse la iglesia, en cómo deben ser dirigidas de manera sana. Eso es algo importante. Y de repente nosotros encontramos algunas enseñanzas que son malas enseñanzas que hemos escuchado quizás la sana doctrina. Yo creo que muchas encontramos mensajes que no, sana doctrina, pero finalmente es lo que Pablo dice en estos temas. Entonces Pablo habla de temas como el carácter de los líderes, el orden de la iglesia, el cuidado del pueblo de Dios. Entonces nos enseña que la iglesia no solo necesita pasión, que es algo fundamental, ¿cierto?, al ser apasionado por Cristo, sino que también necesita orden, que necesita cuidado y un liderazgo con carácter. Porque donde hay orden, la iglesia crece de manera sana. Amén, amén. Qué importante esto, mi hermano querido, ¿cierto? Para nosotros los pastores, el poder leer estas epístolas, porque estos consejos también son presentes, relevantes para nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, cuando uno quiere levantar un líder, ¿cierto?, un ministro, algo, Pablo dice ahí a Timoteo, ¿cierto?, le dice, mira, prepara hombres idóneos que sean capaces, ¿cierto?, para el ministerio. Y bueno, ahí Pablo da las directrices para uno más o menos ver. Y da el listado, pastor, algunas cosas Sí. que hombre de una sola mujer, ¿cierto? Irreprensible. Ahí nos muestra. Bueno, es bien específico Pablo Amén. Y en la Pablo, epístola. ¿cierto?, le decía a Timoteo, mira, si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Cristo. Así es, así es. Que Dios nos ayude, mi hermano, siempre a no sacrificar la fidelidad a Dios en el altar del éxito. Porque hoy en día, ¿cierto?, nosotros vemos de que en muchos lugares, muchas iglesias, con tal de tener éxito, números, cantidad, muchas veces la palabra la hacen un poquito al lado. ¿Ya? Y los requisitos, no, pero dejémoslo un poquito al lado y sigamos para adelante solamente. Y no, que Dios nos ayude siempre a nosotros poder ser fieles. Pablo dice, Amén. ¿cierto? A Timoteo le dice, mira, si tú haces esto, serás un fiel ministro de Cristo, ¿cierto? Sufre penalidades. Porque muchas veces en el ministerio la gente no entiende. No entiende cuando uno quiere poner orden, cuando el mismo Timoteo quizá en la iglesia en Éfeso trató de ordenar las cosas, puede que había gente más anciana, ¿cierto?, que tenía sus pensamientos, sus ideas, y Timoteo tuvo que tener esa confrontación para poder ordenar las cosas, porque Dios es un Dios que trabaja en orden. Así es, pastor. Amén. Mi hermano Jonathan, y el apóstol Pablo escribió algunas epístolas escatológicas, ¿cierto? Bueno, para los amigos que no saben, ¿qué es lo que sería primeramente escatológico? Ájale. ¿Los dejamos con la duda o le indicamos que es cuando estamos hablando sobre la venida de Cristo? Sí. Lo escatológico, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Así es, pastor. Amén. Entonces, hay unas cartas, ¿cierto?, que Pablo escribió y nos dice cómo iba a hacer esto. ¿Cuáles epístolas son, mi hermano Jonathan? Bueno, tenemos primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Sabe que había dejado quizás ahí en asterisco? No sé si los hermanos sabrán por qué cuando encontramos un número antes de un libro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, decimos primer libro de Reyes, por ejemplo, y acá en este caso decimos primera y segunda Tesalonicenses porque son cartas, ¿cierto?
Sí. Entonces, por eso le nombramos de esta manera y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, encontramos primera y segunda de Tesalonicenses, pastor. Entonces, en este caso, ahí nosotros vemos que se abordan de manera directa el tema del regreso de Cristo. Eso es un tema central. Entonces, Pablo escribe para aclarar dudas, porque efectivamente habían en su momento, y corregir ideas equivocadas que la iglesia tenía sobre la segunda venida de Cristo. Algunos se habían confundido, algunos estaban ahí un poquito perdidos, ¿cierto? Entonces, en esta carta vemos el regreso de Jesús no en un tema secundario, sino en una esperanza central, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta y que debería tener en consideración el creyente, que es un mensaje de esperanza y no de temor. Amén. ¿Cierto? Bueno, lo que nos debería motivar, ¿cierto?, a estar preparados, a buscar al Señor, sería nuestro amor por el Señor, ¿cierto? No simplemente de que, Cristo viene y me va a castigar, ¿cierto? Así es, así es. Eso suele pasar. Algunos han crecido con ese mensaje. Amén. Mi hermano Jonathan, y los temas claves, ¿cierto?, en las epístolas de Pablo, por ejemplo, algunos temas claves son la gracia. Hablando ya a nivel general, ¿cierto? Pablo habla muchas veces de la gracia. Hoy en día uno ve YouTube, Facebook, siempre hay hermanos que dicen la gracia, iglesias, ¿cierto?, que se llaman gracia soberana. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia, mi hermano? ¿Será una gracia? ¿Qué es la gracia? Esto es un chiste, yo sé que no viene y no me quiero pasar, pero me encontré con un amigo que no nos veíamos hace mucho tiempo y compartíamos en la iglesia. Y nos vimos y empezamos a echar la talla y él me dice, lo bueno es que no has perdido la gracia. Yo le digo, ¿por qué? Porque está gracioso. Pero mis queridos hermanos, la gracia no tiene nada que ver con esto, sino que es un favor inmerecido, pastor. Amén. Cuando escribía para poder explicarlo de manera práctica, encontraba que la gracia es el favor de Dios que no podemos ganar ni merecer. Eso es algo, o sea, nosotros no tenemos mérito alguno para obtener la gracia. Es Dios dándonos salvación a pesar de nuestra condición, mis queridos hermanos. Entonces comprendamos que la gracia no es algo que nosotros podamos hacer algo para lograrlo, sino que es algo que Dios ya hizo por nosotros a través de Cristo. Amén. Y otro término, ¿cierto?, que Pablo usa mucho en su epístola es la justificación. Así es. Eso ya, quizá el término no habla un poquito más, pero es ser declarado justo por Dios. La justificación significa que Dios nos declara justos no porque seamos perfectos, mis queridos hermanos, sino porque ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces, es un cambio de posición delante de Dios y eso tenemos que tenerlo claro. Pasamos de ser culpables a ser aceptados delante del Señor, porque queramos o no, la palabra lo dice. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, ¿cierto?, de la gloria del Señor. Amén. Amén. Mi hermano Jonathan, y otro término, ¿cierto?, que Pablo usa mucho dentro de sus epístolas es la fe. ¿Qué es lo que viene a ser la fe? Pastor, bueno, hay un versículo que creo que todos lo saben, todos hemos aprendido que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aún así de repente puede que no quede claro. Y la fe es el medio por el cual nosotros recibimos la salvación, mis queridos hermanos, ¿ya? Porque la fe es confiar en Jesús y en su obra. Es creer en lo que no hemos visto, como lo dice, ¿cierto? Y tener la convicción de eso. Entonces, no es solo creer que existe, mis queridos hermanos, sino que también es depender completamente de Dios y en su palabra. Eso ya serían unas palabras, en pocas palabras sencillas, la fe, pastor. Amén. Amén. Y la salvación es por fe. Así Porque es. si nosotros hiciéramos todas las obras del mundo, buena obra, nos portáramos bien, ¿cierto? En el sentido de ayudar al prójimo, visitar lugares de necesidad y cuantas cosas buenas que podríamos hacer, pero no tenemos a Jesús, no somos salvos. Así es. Y eso es un muy buen punto, pastor, porque no basta simplemente con decir que somos buenas personas, como lo dice usted, sino efectivamente tener a Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, mi hermano Jonathan, ¿qué papel juega en la obra? ¿Cierto? Porque quizá uno puede decir, bueno, yo soy salvo por fe, ¿cierto? Y puedo ahora hacer, vivir como quiero. Total, Cristo ya pagó el precio y yo de obra, ¿cierto? Paso indiferente frente a un necesitado, no ayudo a nadie, me porto mal. Total, Cristo, Soy salvo. Cristo, ¿cierto?, me salvó, soy salvo, siempre salvo. Sí. Fíjese que Pablo habla harto sobre esto. Y él confronta, ¿cierto?, las obras, la fe.
Y sin embargo nos muestra que las obras, ¿qué papel tienen? Son el fruto de la salvación, no son la causa de la salvación, son el fruto. Entonces las obras no nos salvan, pero evidencian que hemos sido transformados por Cristo. Amén. ¿Ya? Es decir, no hacemos buenas obras para ser salvos, es lo que estábamos diciendo recién, sino que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Amén. Porque sería muy extraño que una persona dijera, yo soy salvo por la fe, ¿cierto? Por la gracia de Dios, pero es una persona que tiene mal carácter, es indiferente, vive en las obras de la carne, se pelea con medio mundo. Uno como que entraría a decir, bueno, está bien que tengas fe, pero aún los demonios creen y tiemblan, ¿no? Así es, pastor, así es, pastor. Amén. Entonces, mi hermano Jonathan, ahora hablemos un poquito de lo que Pablo enseña sobre la santificación. Así es, pastor. La santificación, Pablo nos muestra que es un proceso de crecimiento en santidad, ¿ya? Mis queridos hermanos, la santificación es el proceso en el que Dios va transformando nuestra vida día a día. Y eso no tiene que tenerlo en consideración. Dios nos salva y luego nos va formando, nos va enseñando. Y cada día uno va en este camino de aprendizaje hasta cuando partamos al escenario de la tierra, pastor. Amén. Si es que Cristo viene por todos nosotros o viene de manera individual, pero todos los días uno va transformando poquito a poquito la vida. Entonces, no es algo instantáneo, mis queridos hermanos, no es algo que suceda porque sí y en un abrir y cerrar de ojos, sino que es un caminar constante donde dejamos lo viejo, que muchas veces cuesta, pastor, como dice, a uno se arrepiente y de repente todavía sigue cargando con ciertas mochilas, con ciertas cosas, como le dice. De repente nos cuesta decir, ¿sabes qué? Cuando la palabra nos confronta, oye, hay que dejar una amistad, hay que cambiar el vocabulario, o sea, cosas como esas, son cosas prácticas, pero que hay que irlas cambiando. Y eso es un camino, como les digo, que uno va dejando lo viejo y va creciendo en lo nuevo. Entonces, esto es evidencia de que Dios sigue obrando en nosotros día tras día. Amén. Bueno, y la meta que tiene el Señor es que nosotros lleguemos a ser como el Maestro, ¿cierto? Así es. Jesús dijo, el discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser, ¿cierto?, como el Maestro. Y es una meta bastante ambiciosa la que tiene el Señor. Porque el Señor dice, esa es la meta, es el estándar. Y qué desafío, mi hermano Jonathan, el tener que rendir su voluntad, su yo, ¿cierto?, al Señor y dejar la carne a un lado, morir a la carne, ¿cierto?, y obedecer al Señor. Y wow, una meta tremenda. Y la verdad, pastor, que muchas veces quizás hay personas que cuando escuchan esto, o quizás también lo hemos vivido, experimentado cada uno, cuando escuchamos este tipo de exigencia del Señor como que nos asusta y quizás algunos quieren salir diciendo, no, yo no soy capaz de esto, pero se puede, hermano, se puede. Y amigo que quizás pueda estar viendo, sí se puede, el Señor va dando la fuerza. Cuando hay problemas, por ejemplo, de alcohol, adicciones, pastor, alcohol, cigarro, no sé, malos vocabularios, uno dice, no, yo no estoy, el Señor no lo va a hacer, y el Señor lo va haciendo. Amén. Él va colocando la capacidad y poder hasta llegar al momento de decir, no, ¿sabes qué? Esto llega hasta aquí y hoy día sí tomo y abrazo la palabra y me convierto en una nueva persona. Amén. Nosotros somos testimonio de eso, Así ¿cierto? es. Dios lo ha hecho en nuestra vida, lo hemos visto que Dios lo ha hecho con otros hermanos y Dios también lo puede hacer con su vida, mi querido hermano, amigo que está viendo este video. Así es, así es. Amén. Mi hermano Jonathan, y ahora hablando, ¿cierto?, sobre la vida práctica del cristiano. ¿Qué enseña Pablo sobre el amor? Bueno, Pablo dice que es la mayor virtud, si lo vemos desde ese punto de vista, pastor, porque Pablo enseña que el amor es lo más importante en la vida cristiana. Porque como usted lo mencionaba en 1 Corintios 13, deja claro que uno puede tener conocimiento, que incluso fe y dones, pero sin amor nada tiene valor. Entonces el amor no es solo una emoción, sino que es una decisión diaria de vivir pensando en otros. ¿Ya? El amor es la evidencia más clara de una vida transformada por Dios, pastor. Amén. Bueno, y el amor, ¿cierto?, se demuestra con hechos. Así es también. No tan solamente con palabras, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo decía en la Escritura, ¿cierto? El amor no tiene envidia, no tiene celo, no es rencoroso, ¿cierto? El amor todo lo cree, lo espera, todo lo soporta. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, ¿ya? Que demostremos el amor con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir. Es la forma de vivir. Esa es la clave de Pablo, la forma de vivir. De hecho, Pablo decía, ¿cierto? Así como Cristo los perdona a ustedes, perdónense los unos a los otros.
Es decir, nosotros tenemos que hacer a un lado temas como el rencor, la falta de perdón, la amargura, ¿cierto? El resentimiento. Y bueno, hay mucha gente que lucha con eso también. Es verdad, pastor. Y créame, yo lo quiero compartir como algo personal. De repente uno piensa que el perdón, uno se centra como que es un golpe al orgullo, ese tipo de cosas. Pero cuando uno comprende cómo es el perdón, por qué razón yo tengo que perdonar y cómo lo tengo que ver, el perdón es completamente liberador, pastor, y sanador de repente. Y después se hace más sencillo el poder decir, ¿sabes qué, hermano? Te perdono a alguien en específico, la situación que sea, pero es completamente sanador. Es algo realmente extraordinario. Amén. Hay una frase que dice, ¿cierto? El perdón hace libre a alguien. Y cuando esa persona es libre, me di cuenta que esa persona era yo. Hay muchas personas Así que es. están atrapadas, ¿cierto? Con el rencor, el resentimiento, enojo, por orgullo, por cosas que le han hecho, ¿cierto? Y muchas veces la persona que te ofendió está viviendo su vida feliz, contenta, Es verdad. ni te tiene los pensamientos, y una persona, ¿cierto? Amargada, porque no, en el año 1000 y tanto me hirieron y todo. Entonces hay que entender de que el perdón nos libera a nosotros para estar en paz con Dios, en paz con los hombres, y también el perdón es condicionante, porque Dios dice, ¿cierto? Perdonen sus ofensas, ¿cierto? Así como yo también le he perdonado a ustedes. Si no somos capaces de perdonar, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Ay, ay, ay. Ay, como dijo un pastor, si quieren terminamos aquí el estudio. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿cómo deben vivir los creyentes? Pastor, esto sí es algo ya completamente práctico, porque un creyente debe vivir en obediencia, en santidad y en amor, si es que nos guiamos por lo que hemos visto hasta acá. Y hoy lo podemos vivir así, pastor. Por ejemplo, decidiendo obedecer a Dios incluso cuando va en contra de nuestra comodidad. Eso es algo claro. Apartándonos conscientemente de lo que sabemos que no le agrada a Dios. Y esto sí que realmente es algo clave, porque yo creo que una de las cosas que uno de repente lucha cuando está en los procesos de transformación, del camino hacia la madurez, el poder dejar las cosas, comprender, esto no agrada al Señor, por lo tanto, incluso uno ya cuando va madurando más, uno se da cuenta de que hoy día con la tecnología que tenemos, hasta en el teléfono tenemos que cuidarnos de lo que estamos viendo, si es que realmente agrada o no agrada al Señor. Tratando a las personas con gracia, con paciencia, con amor, aun cuando no lo merecen, mis queridos hermanos, porque la vida cristiana no es solo lo que creemos, sino que es como vivimos cada día. De eso se trata, como lo estábamos diciendo recién, una forma de vida. Amén. Mi hermano Jonathan, y otra de las verdades prácticas que enseña el apóstol Pablo es sobre la unidad. ¿Qué podría decirnos sobre la unidad? Dice Pablo que la iglesia debe vivir en unidad en Cristo. En Cristo, ¿ya? Lo mencionaba un poquito más arriba. Entonces, nosotros lo podemos aplicar así. Evitando discusiones innecesarias y actitudes que dividen, ¿ya? Aprendiendo a perdonar, que era lo que estamos hablando recién, incluso cuando nos cuesta, mis queridos hermanos. Y entendiendo que aunque somos diferentes, somos un solo cuerpo en Cristo. La unidad no es solo estar siempre de acuerdo, que muchas veces se puede confundir, sino que es permanecer juntos en Cristo a pesar de las diferencias. Amén. Amén. Y bueno, el apóstol Pablo igual, yo recuerdo, hay un pasaje que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿cierto? Porque alguno piensa que se ha de guardar un día, otro no, uno piensa que hay que comer carne, otro no. De repente, viste que surgen estos temas controversiales, donde cristianos hemos estado por años, ¿cierto? Muchas veces teniendo nuestra postura teológica al respecto de algunos puntos, ¿cierto? Y son temas de que no llegamos a un consenso, pero son temas secundarios, ¿ya? Así es. No son temas fundamentales como, por ejemplo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo viene por la iglesia, que la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas veces pueden surgir estos desacuerdos en temas secundarios, y es ahí donde nosotros tenemos que usar sabiduría, ¿cierto? Para que estas cosas secundarias, ¿cierto? No, que a mí me gustan, por ejemplo, los coritos pentecostales, no, que a mí me gusta la alabanza worship, ¿cierto? Sí, Estos temas secundarios no nos dividan, no que hay que predicar con corbata, no que uno tiene que predicar con polera para llegar a los jóvenes. es verdad, pastor, es verdad. Y Pablo nos habla harto de ese punto de vista y nos llama justamente a la unidad a través de todo esto. Amén. Mi hermano Jonathan,
¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre el sufrimiento? Mire, dice que principalmente que tiene propósito el sufrimiento, ¿ya? Porque Dios usa los momentos difíciles para formar nuestro carácter. No nos gusta. ¿Para qué vamos a decir una cosa por la otra, pastor? No nos gusta el sufrimiento, pero tenemos que entender que aún en eso hay propósito, ¿ya? El sufrimiento no es el final, mis queridos hermanos, sino que es parte del proceso. En medio de la prueba, Dios sigue obrando, aunque no lo veamos, como dice una alabanza que entonamos harto, ¿cierto? Entonces el sufrimiento no es pérdida, es la formación en las manos de Dios. Amén. Ahora pasemos, ¿cierto?, a otra sección, el ministerio y el liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un líder, ¿cierto?, que nombra Pablo? Englobándolo en algunos conceptos, encontramos que tiene que tener buen testimonio, dominio propio y fidelidad. ¿Ya? Pablo enseña que el liderazgo no se basa en habilidades visibles, sino en el carácter. Es ahí uno de los puntos clave. Un líder debe reflejar a Cristo en su manera de vivir, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Entonces, antes de liderar a otros, debe uno aprender a gobernarse a uno mismo, en pocas palabras, pastor. Amén. Amén. Bueno, Pablo ahí escribe, ¿cierto? Yo recuerdo 1 Timoteo capítulo 3, y él deja una larga y extensa lista de requisitos que deben cumplir los líderes. Ahí, claro, y si los hermanos lo quieren ver en detalle, ahí ellos mismos pueden ver justamente que las exigencias eran altas, pastor. O sea, Sí, el trabajar en el liderazgo es un puesto de honor dentro de lo que es la estructura eclesiástica. claro, porque la gente, por ejemplo, te puede escuchar predicar, pero si tú te bajas del púlpito y no vives lo que predicas, va a ser cuestionable. Así es, así es. Amén. Y el apóstol Pablo, ¿qué habla sobre el servicio, mi hermano Jonathan? Mire, pastor, habla de que todos los creyentes deben servir. Y justamente lo habíamos anticipado en la conversación anterior, porque en la iglesia nadie está llamado a solo observar. Y eso es algo clave, mis queridos hermanos, y ojalá que Dios le esté hablando a alguien de los que nos está escuchando. Porque cada creyente tiene un propósito y un lugar donde servir. Hay muchas cosas que hacer. Usted, pastor, Amén. bueno, en los mensajes siempre nos insta a la iglesia, nos dice, hay muchas cosas que hacer. No solamente nos limitemos a un púlpito, sino que hay muchas tareas. Hay que evangelizar, hay que servir, el aseo, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, la iglesia no es un escenario, mis queridos hermanos, donde simplemente la coordinación y la predicación son claves, sino que es el cuerpo donde todos participan. Hay muchas tareas, hay harto que hacer, predicar, evangelizar, servicio. Bueno, si enumeramos, nos vamos a dar cuenta que la lista es grande, pero Amén. todos pueden servir. Amén. Mi hermano Jonathan, ya para ir cerrando el estudio del día de hoy, ¿cuál podría ser el mensaje general, ¿cierto?, que Pablo le transmite a la iglesia por medio de sus cartas? Mire, pastor, cuando pensaba en esta pregunta, llegaba a que Cristo es suficiente. Porque Pablo deja claro en todas sus cartas que Cristo es el centro de todo. Él no lo deja al aire, sino que nos dice que no necesitamos, dice que no necesitamos agregar nada más al Evangelio. Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo es suficiente para transformarnos y hay Cristo suficiente para sostenernos cada día, mis queridos hermanos. Cuando Cristo es suficiente, todo lo demás toma su lugar correcto. Así es sencillo. Amén. Amén. Pablo, cristocéntrico. Cristocéntrico, Pablo, su mensaje, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y cuánta podríamos tomar ese principio, pastor? ¿Cuán importante es que nuestros mensajes siempre hablen de Cristo, que glorifiquen a Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dijo. Amén. Yo recuerdo, ¿cierto?, de que Pablo en 1 Corintios, él cuando inicia su carta, ¿cierto?, él comienza diciendo, cuando estuve entre vosotros estuve con mucha debilidad, temblor. Quizás Pablo se sentía un poco preocupado, ¿cierto?, un poco tímido, nervioso, porque debemos recordar de que en ese tiempo también había gente muy capacitada, filósofo y todo, y Pablo, ¿cierto?, dijo, yo no me propuse otra cosa que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿cierto?, es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Amén, así es, pastor. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿y cómo podríamos aplicar la enseñanza de Pablo en este tiempo? Viviendo conforme al Evangelio, pastor. Porque hoy nosotros lo podríamos aplicar en lo personal, por ejemplo, buscando una relación real con Dios. Lo podemos aplicar en la familia, viviendo con amor, con perdón y con paciencia.
en la iglesia, sirviendo, perseverando, creciendo juntos en comunidad. El Evangelio no es solo para entenderlo, mis queridos hermanos, sino que es para vivirlo cada día, colocándolo en práctica. Amén, amén. Así que Pablo, ¿cierto?, nos deja este gran ejemplo de lo que puede suceder cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, ¿ya? Pablo no lo conoció al Señor, dijimos en el grupo de los 12, pero él tuvo ese encuentro cuando iba camino a Damasco precisamente a perseguir cristianos. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Y ese encuentro también lo puedes tener tú el día de hoy. Si quizás tú sientes, mi querido amigo, que tu vida espiritual está un poco débil, tu fe está tambaleando, quizás estuviste un tiempo dentro de los caminos del Señor y te ha alejado por un otro momento, o quizás es primera vez que estás escuchando el mensaje del Evangelio, pero aún no has decidido aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puede ser ese día de tener ese encuentro con el Señor. Me gustaría, mi hermano Jonathan, que pudiera dirigir a los hermanos, ¿cierto?, en una oración de entrega. Si alguien ahí, al ver este video, quiere reconciliarse con Dios, entregar su vida al Señor, que hoy sea ese día de encuentro, para que así como Dios usó a Pablo, también pueda usar tu vida para bendecir a muchos. Amén, amén. Les voy a invitar que nos acompañen en oración y quiero resaltar lo siguiente, mis queridos hermanos, que ya se lo había mencionado. Cristo es suficiente. Igual quiero repetir las mismas palabras. Cristo es suficiente para salvarte, Cristo es suficiente para sostenerte, Cristo es suficiente para transformarte. Por lo tanto, abra su corazón a lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida el día de hoy. Amén, pastor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te agradecemos, Dios, porque hemos podido estudiar, compartir tu palabra y ver la enseñanza, Señor. Pero este es el momento donde tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que comience a obrar en la vida de las personas que nos están escuchando, de la persona que en estos momentos puede estar preguntando y queriendo saber más de ti, Señor. Te pedimos que tú entres en su vida, Señor, que tú toques su corazón, Dios amado. Padre Celestial, tú siempre estás dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, Señor. Si en estos momentos hay una persona orando, Dios amado, en querer conocerte, te pedimos, Dios, que tú hagas esa obra transformadora. Y a la persona que esté escuchando y que quiera hacer la oración, le indicamos que pueda decirle, Señor, heme aquí, me presento delante de ti, te quiero aceptar como Señor y Salvador, me arrepiento de los pecados y doy paso para que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida, para que tú, Padre Celestial, puedas comenzar esa obra transformadora, Señor. Lo hiciste con Pablo, Señor, quien perseguía a la iglesia, Señor. Sin embargo, luego un encuentro contigo lo convirtió en uno de los más grandes predicadores de tu palabra. Y asimismo tú lo puedes hacer con las personas que estén luchando con pecados, que estén, Padre Celestial, dispuestos a arrepentir y abrir su corazón para que tú gobiernes su vida. Pedimos tu bendición en estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Mi querido amigo, si tú has orado así, de esta forma, y te has arrepentido de tus pecados, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y buscas del Señor, créeme que tienes salvación, vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor, todos aquellos que le reciben a Jesús como su Señor y Salvador, Dios borra su vida pasada, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nos gustaría saber de ti, ¿cierto? Que puedes mandarnos un mensajito, escribir, decir yo acepté a Cristo, quiero aprender más de la palabra, ser discipulado. Te invitamos a acercarte a una iglesia, que eso también es parte de ser cristiano. Así es, porque no nos encasillamos en simplemente en un lugar, una estructura física, sino a que puedas encaminarte a buscar de Cristo. Busca un lugar, lee la palabra, lo que vimos ahora, querido amigo, querido hermano, lea la palabra, puede encontrar estos libros, descarguen una aplicación. Tenemos YouVersion, la Biblia, y comienza a leer y va a tener un encuentro real con el Señor a través de la Escritura. Ora todos los días también, ¿cierto? Y bueno, cuando te equivoques, pídele perdón al Señor y pídele que esa obra que ha comenzado, Él la pueda perfeccionar. Así que, mi hermano Jonathan, un gusto siempre. Pastor, siempre es un placer el seguir compartiendo y aprendiendo más de la palabra. Dejamos invitados a nuestros amigos que estuvieron recién, nuestros hermanos, a que puedan estar la próxima semana junto a nosotros porque se nos viene otra sección. Amén. Próxima semana, las epístolas generales. Amén. Ahí vamos a estar profundizando y viendo de qué se tratan y hacia dónde van y cuál es el mensaje del Señor. Sin duda alguna, Él nos quiere bendecir en este tiempo. Amén. Nos vemos. Chau, chau. Que estén muy bien. Chao. Palabra que ilumina nuestra
caminar. Tu voz nos guía.